welcome everyone. As announced, this seminar will be held in Spanish, but if you have questions that you'd rather ask in English, you can feel free to do so. Bienvenidos todos a esta sesión del Seminario de Estudios Mexicanos del Centro CATS. Hoy concluye nuestra serie de este trimestre sobre violencia, inseguridad y crimen organizado, y nos complace tener como presentadora a Catalina Pérez Correa. Ella es maestra y doctora en Derecho por la Universidad de Stanford en California. Ha sido profesora en la Facultad de Derecho de la UNAM, investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesora investigadora en el CIDE. Es autora de varios libros y artículos académicos sobre el sistema penal mexicano, la política de drogas en América Latina, el castigo penal y la militarización en México, de la cual nos va a hablar el día de hoy. Actualmente es investigadora asociada al Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el tema de su presentación el día de hoy es el proceso de militarización en México. Como acostumbramos, al concluir la presentación tendremos un tiempo para preguntas y respuestas. Y sin más, entonces le damos muy cordialmente la bienvenida a la doctora Catalina Pérez Correa. Bienvenida. Muchas gracias, Emilio, y muchas gracias por la invitación a ti y al Centro CATS por hospedar esta plática. Bueno, yo quisiera comenzar contándoles que me escribí ahí con Emilio cuando me invitó y le decía, bueno, el título, ¿cómo hablamos cuál sería el título, ¿no? Porque sé que estas pláticas tienen que ver con seguridad y violencia en México. Y se quedó un poco esta idea de la militarización y el proceso de militarización, porque realmente ha sido un proceso muy amplio que hemos vivido en México. Y creo que no se puede hablar del tema de seguridad pública y militarización y de violencia sin entender pues, la dimensión de lo que ha pasado. Entonces, nada más voy a poner aquí un recordatorio por si me paso de tiempo y si no me hacen señas o me interrumpen. A ver, entonces, la militarización ha tenido distintas formas en México. Una tiene que ver con esta, que es la que entendemos o con la cual pues, empezamos a familiarizarnos con la militarización, que es la participación de militares en tareas de seguridad pública. Pero luego se ha ido también expandiendo la militarización como en la participación de militares en seguridad pública, ¿no? También está, si lo vemos un poquito más detenidamente, la contratación de militares en secretarías de seguridad pública estatales, que si bien son civiles, empiezan con un proceso de militarización interna y más bien es como la adopción de formas militares en el equipamiento, en la forma de operar, etcétera, ¿no? Y luego también hay simplemente un proceso de militarización del espacio público que básicamente lo que hace es normalizar lo militar. Entonces ahí tenemos a los militares inaugurando partidos de fútbol, estos parques temáticos de militares, por ejemplo, si entran a la Ciudad de México por Querétaro, van a ver como estos parques en los cuales los niños se pueden meter a jugar en aviones militares, en tanques militares. Hay telenovelas que está financiando la Sedena, TikToks, corridos de música, estas ferias itinerantes en las cuales llevé yo a mi hijo una vez a uno, pues les pintan la cara como militares, los ponen a hacer ejercicios de militares, en fin, esto es más como una socialización de lo militar. Entonces, bueno, para efectos de esta plática yo lo voy a dejar afuera este segundo y tercer punto, que es ¿no? la parte también de cómo se han militarizado las secretarías de seguridad pública locales o las policías civiles locales o algunas de ellas, y simplemente utilizar la definición de militarización como la transferencia de funciones y presupuestos civiles a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y entonces son los primeros dos puntos. Entonces voy a empezar de abajo para arriba ahora con la militarización de la administración pública. Y entonces ahí nosotros, cuando todavía existía el programa de política de drogas en el CIDE, hicimos un ejercicio que se llama el Inventario Nacional de lo Militarizado. Básicamente lo que hicimos fue conformar un grupo en el cual nos pusimos a estudiar qué se ha transferido a las Fuerzas Armadas.
Pues básicamente no era más que una explicación, una lista de todo aquello que podíamos encontrar que se ha transferido desde las autoridades civiles hacia los militares, algo que constitucionalmente corresponde a los civiles. Para saber, lo que queríamos era saber qué funciones llevan a cabo hoy los militares. Y nos dimos cuenta primero lo difícil que es realmente saber qué es lo que hacen hoy los militares. Yo creo que puedo decirlo honestamente, no creo que ni siquiera los militares tengan bien claro todas las funciones que realizan porque son tantas. Y esto tiene que ver porque estas transferencias no se dan por ley, y ahorita voy ahí, ¿no? Son mecanismos que no pasan por un debate público, por un debate democrático, sino que pasan por convenios que se dan entre instituciones. Encontramos en esa primera vuelta del inventario por lo menos 223 funciones civiles que se han asignado a las Fuerzas Armadas. Y esto es interesante porque por un lado son funciones que se les dan a los militares, algunas de ellas llevan presupuestos y en otros casos simplemente son los presupuestos, un presupuesto que inicialmente se le asignó a una autoridad civil y que a través de un convenio se le da a las Fuerzas Armadas, aunque originalmente estaba dado para esa autoridad civil. La mayoría de estas funciones no tienen que ver con seguridad, aunque hay muchas que sí tienen que ver con seguridad, y tienen que ver con otras cosas, por ejemplo, con salud, desde vacunación, construcción de hospitales, hay otras que tienen que ver con educación, los militares construyen bachilleratos, le dan a los estados la currícula para llevar a cabo la enseñanza de los jóvenes en estos bachilleratos militarizados, tienen obras públicas, la administración de aeropuertos, programas sociales, la protección del medio ambiente, la vigilancia de las aduanas, la construcción de sucursales bancarias, el equipamiento de estas, ponían los cajeros en estas sucursales bancarias, la aparición de empresas de los militares, esta empresa nueva de los militares que ya tiene, me parece que son 8 hoteles en distintas partes de México, ahí administran trenes, tienen una aerolínea. Los aeropuertos también tienen no solamente el control en términos de seguridad de los aeropuertos, sino también la administración de estos aeropuertos. Y claro, esto pues llama la atención porque muchas veces los requisitos que siguen los militares para la construcción o la operación de esto no tiene que ver con las reglas que siguen otras instituciones civiles. Y eso tiene que ver con pues, la complejidad legal, pero también con el hecho de que tienen normas distintas a las autoridades civiles, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el caso de la construcción de los hoteles, pues se hicieron sin tener los requisitos que se le hubieran requerido a cualquier autoridad civil. Ahora estamos haciendo la actualización del inventario para ver como las partes que nos faltaron. Nos hicieron muchos comentarios, entonces estamos ahí revisando nuevamente el inventario pasado, pero encontramos otras cosas, ¿no? Como desde los militares construyendo un edificio para el Poder Judicial hasta militares construyendo un helipuerto para una persona privada. ¿Qué tienen los militares que hacer ahí? Entonces es parte de lo que hay que discutir. Como les decía, a veces es la transferencia de una función, que puede ser la vigilancia de las aduanas o eh, equipamiento de algún, también, por ejemplo, de las aduanas ponen el equipamiento, pero otras veces simplemente es el presupuesto. Una entidad estatal le dan un presupuesto de seguridad y de ese presupuesto se contrata vía un convenio a los militares para que construyan un bachillerato. Y entonces, lo que también encontramos es que gran parte de estas transferencias no cuentan o no hacen pública la información de los presupuestos. Entonces, no solamente no sabemos todo lo que están llevando a cabo los militares, sino tampoco cuál es el presupuesto real con el cual están operando. Ese no es lo que está solamente en el presupuesto de la Federación. En materia de seguridad pública, por ejemplo, 76% de los casos no contaban con información del presupuesto. Y esto es algo que también es importante, ¿no? No todo el mundo sabe que cuando se contrata a las Fuerzas Armadas para que pongan un operativo en el estado de Michoacán, es el estado de Michoacán quien paga ese operativo y con un sobresueldo para las personas que están ahí.
Entonces, no es la federación que está pagando esos operativos, sino las entidades federativas con su presupuesto, y eso, pues la consecuencia es que tienen menos presupuesto para sus policías, y las implicaciones que han tenido es pues el deterioro de las policías locales, ¿no? Entonces, se ha entrado ahí en un círculo vicioso en términos de construcción y oportunidad de construir autoridades civiles. Entonces, bueno, les decía yo que gran parte de estas transferencias no son por ley, es decir, no hay discusiones públicas en los congresos en los cuales se dé una discusión, se sopese cuáles son los costos o los beneficios, sino que son convenios entre un municipio y la Sedena, entre el Estado o una dependencia federal y la Sedena. Y estos convenios normalmente son de difícil acceso. Tuvimos ahí que pedirlos vía solicitud de información porque no siempre están publicados. A veces tienen un periodo de terminación claro, o construyes este bachillerato, lo operas durante 5 años y después te vas, pero otras veces no, simplemente se quedan abiertos y no queda claro ni siquiera cuál va a ser el presupuesto a lo largo de los años, durante cuántos años, etcétera, ¿no? Y siempre tienen justificaciones que son muy genéricas, como la ley orgánica de la Administración Pública Federal dice que a la Secretaría de la Defensa le corresponde prestar servicios auxiliares que requieran el Ejército y la Fuerza Armada, así como los servicios civiles, y por lo tanto se firma este convenio y ahí con eso se justifica legalmente, ¿no? A veces cuando vemos estas transferencias se pone en duda también esta supuesta subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil. Por ejemplo, tuvimos un alumno que hizo un estudio sobre los bachilleratos militarizados y no encontraba quién dio la orden, quién le dijo a la Sedena, sí, vaya usted a los estados a poner bachilleratos militarizados, ¿no? Y no existe una orden, y preguntaba en un lado y preguntaba, y nadie supo de dónde vino la orden de que los militares estuvieran proponiendo ese servicio en las entidades federativas. Y entonces, bueno, aquí hay muchas preguntas que surgen a partir de esto y de ver la militarización de la administración pública. Y que además creo que sí es importante entenderlas para entender el tema de la seguridad pública, ¿no? Por una parte tiene que ver este crecimiento del presupuesto, por supuesto el crecimiento en términos de los recursos económicos siempre conlleva un incremento de poder, pero además porque nuestro sistema constitucional está diseñado con frenos y contrapesos, en los cuales pues el contrapeso o el freno para las Fuerzas Armadas es el presupuesto que se destina a través de la Cámara de Diputados, del Congreso Federal, de la Cámara de Diputados. Desde ahí supuestamente tendría que establecerse cuál es el recurso que va a tener las Fuerzas Armadas, y lo que estamos viendo es pues que eso ya no es el caso. Incluso si quitáramos el presupuesto federal, las Fuerzas Armadas tienen ya sus propios ingresos que no pasan por el control del Congreso, ¿no? Entonces, ¿con qué presupuesto opera la Sedena, las Fuerzas Armadas en general? No sabemos. Yo creo que realmente no se puede hacer ejercicio, pero lo que sí es, hay un debilitamiento del sistema constitucional en términos de el freno que está ahí puesto para controlar a las Fuerzas Armadas, ¿no? Luego también tenemos el problema de los intereses corporativos que se han generado en la Sedena. Supuestamente la función del ejército es defender la soberanía, defender al Estado, y lo que hoy vemos es que tienen otros intereses que son muy alejados de eso. ¿Qué pasa cuando la institución que está a cargo de defender la soberanía también está a cargo de vender boletos de avión y boletos de tren, de estar haciendo cabildeo en los congresos locales o en las dependencias federales para que les den nuevos negocios? Entonces, esta corporización de las Fuerzas Armadas con los intereses económicos que tiene, también ha pervertido la función que tienen las Fuerzas Armadas, y yo creo también su capacidad para llevarla a cabo debidamente. Por supuesto está el tema de la subordinación al poder civil, que está establecido en la Constitución. No queda claro con todos estos negocios que tienen, sobre todo la Sedena, cómo es y si existe esta subordinación al poder civil. Y luego, claro, el tema de transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Cuando vemos la construcción de los aeropuertos, la administración de los aeropuertos, la construcción del Tren Maya, la administración del Tren Maya,
las reglas de transparencia y rendición de cuentas pues deberían de ser las mismas que si fuera una dependencia federal o que si fuera un particular, pero no son así. Muchos de ellos están cubiertos por decretos presidenciales que le dan un carácter de seguridad nacional y por lo tanto no tienen las obligaciones que tendría cualquier dependencia federal. Y entonces, bueno, con todo esto entramos al tema que sí nos ocupa hoy, que es el tema de la seguridad pública. Y ahí es un tema bien largo, complejo, lo traté de hacer lo más corto posible, pero a ver, aquí creo que sí hay una evidencia bastante clara que hubo un cambio en el 2006. Yo aquí les voy a nada más poner esta gráfica que quizás han visto eh, antes. Esto es información del INEGI. Y entonces ahí podemos ver los homicidios a nivel nacional, como en el 2006, 2007 todavía bajan los homicidios, pero hay un aumento que es muy claro a partir de ese año hasta 2011 y luego empieza a haber otro tipo de cambios. ¿Qué pasó en el 2006? Pues hubo los primeros despliegues militares y esto hay distintos estudios que muestran que fue a raíz de este despliegue militar en el cual se mandaron militares a Michoacán, se mandaron militares a todo el Triángulo Dorado, ahí a Chihuahua, Durango, y eso empezó a descomponer la seguridad a nivel nacional. Hay distintas hipótesis de por qué fue esto y si quieren lo podemos discutir un poco después. Pero la escalada de violencia sí tiene un punto de quiebre y tiene que ver con el inicio de estos operativos. De mis colegas en el CIDE han hecho distintos estudios. En uno que es el más reciente, un estudio de Laura Atueste y Estefanía Vela, encontraron que el número de homicidios a nivel municipal se incrementaba por la existencia de enfrentamientos entre fuerzas públicas y presuntos delincuentes. Y los efectos además variaban dependiendo del tipo de fuerza federal que estuviera participando. Si, aquí les voy a leer parte del estudio, si el enfrentamiento tuvo participación de las Fuerzas Armadas, el efecto se incrementa en 8%. Es decir, si hay un enfrentamiento de las Fuerzas Armadas a nivel municipal, hay un incremento de los homicidios en 8%. Si específicamente participó Sedena, a nivel municipal se aumentan los homicidios 9%. Y esto además específicamente afecta a las mujeres, que vimos también cómo hubo un cambio a partir de este momento, no solo en el número de mujeres que empezaron a morir, a ser asesinadas, sino la forma en que morían. Primero, por primera vez pasó de ser homicidios que se cometían en el hogar y probablemente por violencia familiar, las muertes de las mujeres empezaron a salir a la calle y ser en la vía pública. En este estudio de Laura Atueste y Estefanía, encontraron que los asesinatos de las mujeres a 3 meses de los enfrentamientos que se dan a nivel municipal, se incrementaba en 2% los homicidios de mujeres. Si la CEMAR participaba, se aumenta en 12.5%. Y luego también, si es a largo plazo y se mide la violencia un año después, en el caso de la Sedena hay un incremento de 1.3% de los homicidios de mujeres y de 6.7% para los homicidios con la CEMAR, ¿no? Y entonces, bueno, lo que vemos es un efecto de la militarización y de los operativos específicamente, de esta estrategia de combatir frontalmente a los cárteles. Escuché, por cierto, la plática de Eduardo Guerrero, que él decía que el presidente López Obrador, esta idea de abrazos no balazos, se había disminuido los enfrentamientos, pues disminuyeron en algunas partes del país, pero en realidad no han disminuido, y ahorita les voy a enseñar las cifras de eso, pero sí queda claro que la estrategia de enfrentamientos no es solo un tema de ejecuciones extrajudiciales y abusos de la fuerza letal, sino también del deterioro de la seguridad pública que ocasiona. Bueno, y entonces esto en el 2019, con la entrada de López Obrador, se creó
esta fuerza de seguridad, la Guardia Nacional, que la intención es que reemplazara a, a la Policía Federal, se extinguió la Policía Federal. Pero la Guardia Nacional, a pesar de que en las discusiones en el Congreso quedó establecida como un cuerpo civil que iba a ser inicialmente conformado con militares, y con miembros de la Policía Federal, que eventualmente se fueran saliendo y quedara un cuerpo meramente civil, pues eso no fue el caso. El presidente López Obrador no atendió lo que fueron las condiciones que se establecieron en el régimen transitorio y simplemente se siguió por el lado de la militarización, al punto en que ahora que está a punto de dejar el gobierno, lo que ha pedido es que se apruebe una reforma constitucional nuevamente para ya dejar a la Guardia Nacional en manos de los militares. Pero la Guardia Nacional desde el inicio tuvo entrenamiento militar, los mandos eran militares, los armamentos eran militares, vivían en cuarteles militares, es decir, es un cuerpo militar. Y además tiene amplísimas facultades, es una institución que en ley, en la ley de la Guardia, tiene 44 facultades, en las que está desde intervenir comunicaciones, prevenir delitos, custodiar centros penitenciarios, investigar delitos, participar en operativos conjuntos, inspeccionar los documentos y detener a migrantes, llevar a cabo operaciones encubiertas, imponer multas de tránsito, ¿no? Entonces, tiene como toda esta gama de funciones que puede llevar a cabo. Y luego hay unas que son pues bien preocupantes, que son simplemente garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social. ¿Qué quiere decir eso? Pues muchas cosas pueden entrar ahí. Realizar investigación para la prevención del delito. ¿Cómo se investiga para prevenir delitos y los delitos no sean cometidos? Entonces, bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos impugnó esta ley ante la Suprema Corte de Justicia. Son de los casos que se quedaron atorados durante varios años en la Suprema Corte de Justicia, y justamente lo que decía es que no hay una regulación clara, son facultades muy amplias que no establecen y no dan certidumbre jurídica. Posteriormente, y a raíz del régimen transitorio que se aprobó en esa reforma, el presidente López Obrador emitió un acuerdo en mayo de 2020 en el cual se establece que las Fuerzas Armadas pueden, además de la Guardia Nacional y los militares llevando a cabo todas estas facultades, los militares pueden llevar a cabo tareas de seguridad pública, y es completamente vago el acuerdo, simplemente dice atendiendo a los principios de derecho internacional, pero no hay límites claros, no hay objetivos, simplemente se le da facultades al presidente para utilizar a los militares, ¿no? No se atiende el hecho de que sea subordinado a las autoridades civiles, que existe un régimen de fiscalización sobre lo que está sucediendo, nada, ¿no? Y entonces lo que tenemos hoy es a los militares en las calles realizando tareas de seguridad pública, por un lado a través de la Guardia Nacional, con todas estas facultades en el uniforme de la Guardia Nacional, y por otro lado como militares llevando a cabo otras tareas de seguridad pública, que eso lo hace a través de las órdenes que da el Ejecutivo. Y lo que tenemos hoy es un despliegue militar en todo el país, pero que no queda tampoco muy claro, ¿no? A ver, otro de los estudios que nosotros hicimos, y esto es un poco los efectos de tener a los militares en tareas de seguridad pública, hicimos estudios sobre el uso y abuso tanto de la fuerza como de la fuerza letal que lleva a cabo el ejército y comparado con las autoridades civiles. Y entonces aquí lo que hicimos en términos de cómo medimos el uso de la fuerza letal del ejército, construimos distintos indicadores. Bueno, en principio deberíamos de poder saber, y esto pues está establecido en la ley, cada vez que el Estado mata a una persona tendría que haber pues una investigación que se lleva a cabo, una investigación que dice cuántas personas participaron, qué tipo de armamento había, cómo se disparó a la persona, si fue por la espalda, si fue en la cabeza, si fue de lejos, si fue de cerca, etcétera.
eso no existe. No hay autoridades civiles que investiguen cuando, sobre todo cuando las Fuerzas Armadas utilizan la fuerza letal. Simplemente hay un comunicado de la Sedena que dice se encontraba personal del batallón X y estaba realizando un operativo, cuando vieron un vehículo sospechoso, se acercaron, les dispararon y repelieron la agresión y hubo un saldo de tantos heridos muertos, tantos detenidos y tantos heridos. Y eso es lo único que tenemos. Entonces empezamos a construir estos indicadores desde el 2000, creo que fue 10, me parece, 2011, empezamos a construir estos indicadores para decir, bueno, ¿cómo podemos saber qué es lo que pasa cuando hay enfrentamientos? Y entonces empezamos a medir los muertos, los heridos, los detenidos. Y esto tomamos un estudio de un investigador brasileño, Ignacio Cano, que había hecho un estudio interesante de la policía de Río de Janeiro, en el cual pues él también había construido algunos indicadores para saber qué pasa cuando la policía entra a las favelas. Y a través de estos indicadores veía él que la policía de Río de Janeiro mata muchas más personas negras o mulatas en los enfrentamientos que si son blancos. Y que cuando los enfrentamientos son adentro de las favelas, hay muchos más muertos que cuando son afuera de las favelas. Entonces, utilizamos esos indicadores, empezamos a construir otros. Uno de los indicadores que construimos es el índice de letalidad, que ese lo utilizaba Ignacio Cano, también otros investigadores en Venezuela y en Argentina los habían utilizado para medir un poco. Y este indicador, en principio, es simplemente la media de civiles muertos sobre civiles heridos. En enfrentamientos que ha medido la Cruz Roja normalmente se invierte, hay más heridos que muertos. En casos de abuso de la fuerza letal en las policías y de las Fuerzas Armadas en América Latina, normalmente hay más muertos que heridos, pero cuando el indicador es muy por encima de 1, se encienden alarmas de aquí está pasando algo, ¿no? Y entonces tomamos la cifra de cuántos muertos hay sobre cuántos heridos. La idea un poco es medir el principio de proporcionalidad y de necesidad del uso de la fuerza letal. Y encontramos primero que durante el gobierno de Felipe Calderón el índice se disparó, pasó de 1, donde herían y mataban a 1, llegó en 2012 a 9.5, había un indicador a nivel nacional de 9.5, es decir, por cada persona herida, el ejército mataba a 9. Y después bajó mucho. Hoy, de hecho, estamos por publicar la más reciente, la actualización del monitor. En el 2022, el ejército, con las cifras que reporta, tiene 2.8 civiles muertos por cada herido. Pero luego encontramos estados como Tamaulipas, que en el 2020 hay 16.8 muertos por cada herido. O en Chihuahua, en el cual en el 2020 hubo 9 muertos por cada herido, en Michoacán en el 2021 16 muertos por cada herido, ¿no? Y digo, nada más para que se den una idea, si nosotros tomamos alguno de estos eventos, por ejemplo en el de Las Vegas, donde se subieron estas personas a dispararle a toda la gente que estaba en un concierto y que terminaron un chorro de gente muerta, había algo así como 4 heridos por cada muerto, ¿no? Entonces, aquí de lo que estamos hablando son cifras que ya muestran un contexto de guerra y posibles ejecuciones extrajudiciales. Luego tenemos otro indicador que también trata de medir la proporcionalidad en el uso de la fuerza y el principio de necesidad, que es otro de los principios internacionales para el uso de la fuerza. Y lo que encontramos es, bueno, este es un indicador que lo que pone es muertos de cada lado, ¿no? Entonces, si de pronto tienes muchos muertos de un lado y ningún muerto del otro lado, o pocos muertos de un lado, lo que estoy indicando es una desproporción en el uso de la fuerza. Y aquí voy a volver a compartir la pantalla, nada más para enseñarles esta gráfica. Estos son este indicador que les estoy mencionando, en el cual el azul es la Policía Federal, vean, 2008, acuérdense, el primer despliegue es 2006, ya no lo incluimos aquí, pero pues todos estaban como en 1, 1.8, en el cual pues moría uno a uno, ¿no? El ejército es la línea naranja,
para 2011 el ejército mataba 32 personas por cada miembro de su cuerpo que moría, lo cual es altísimo. Como el rango que se considera normal es lo que está ahí entre las líneas rojas, entre 10 y 15. Como en la literatura, es un poco lo que se ha mostrado. Vemos la Policía Federal 2016 con valores altísimos. ¿Se acuerdan quizás de estos reportajes que había en los cuales eh, denunció a la policía por estar cometiendo ejecuciones extrajudiciales en Michoacán? La Marina siempre tiene valores altísimos, ese mismo año de 40 civiles muertos por cada marino muerto, ¿no? Esto es elevadísimo. Y aquí vemos cómo pues esta política de abrazos, no balazos ya no queda tan claro, porque en el 2020 el ejército tiene 39 civiles muertos por cada soldado que muere, en el 2022 26 civiles muertos por cada soldado que muere, ¿no? Y entonces, bueno, cuando medimos estos o construimos estos indicadores, no se los voy a poner todos porque no tenemos tiempo, cuando construimos estos indicadores lo que vemos es un aumento en el uso y abuso de la fuerza letal por parte del ejército, que además ahí pareciera que hay también un aprendizaje por parte de las autoridades civiles. En el caso de la Marina, por cierto, este indicador es como muy sensible porque son pocos eventos, entonces cada cambio hace que se modifique eh, mucho el indicador. Pero bueno, luego cuando vemos el comportamiento de las instituciones militares en términos de violación de los derechos humanos, vemos que tampoco es tan cierto que ya no están violando derechos fundamentales. Esto es una gráfica de las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Guardia Nacional es esa rayita roja que está apenas a partir de 2020, en el 2019 no se registraba. La raya azul es la Sedena, que había bajado, por lo visto, ¿no? 2019 baja, aumentó un poco en 2021, pero claro, si vemos que en realidad la Guardia Nacional es la Sedena, sumamos ahí los casos y lo que vemos es un aumento constante de esto, de las violaciones. Luego hay otra forma de ver cómo se comportan las autoridades militares en sus tareas de seguridad pública, que es la ENPOL, la Encuesta Nacional a Población Privada de la Libertad que realiza el INEGI. Hay toda una batería de preguntas en las cuales se les pregunta a las personas quién te detuvo, cómo fue tu detención. Y ahí, la última fue en 2021, se aplicó a casi 70,000 personas de 203 centros penitenciarios federales y locales. Solo 3% de las personas privadas de la libertad dijo que habían sido detenidos por las Fuerzas Armadas. Y aquí tienen, ¿no? Casi todos son hombres jóvenes, por cierto. Cuando les preguntan quién realizó la detención, vemos ahí son pocos del ejército y de la marina, pero lo que les quiero enseñar es esto. 85% de la población afirmó haber sufrido algún tipo de uso de la fuerza durante la detención, y entre esos está, y aquí está dividido por hombres y mujeres, los esposaron, les aplicaron fuerza física para someterlos, los sometieron con algún tipo de arma. En fin, estos son datos del EMPOL que ustedes pueden realizar. Algunas de estas gráficas las procesó la organización de Intersecta. Y aquí vemos, ¿no? Como si vemos el uso de algún tipo de fuerza, vemos que las autoridades civiles en realidad aplican más fuerza que las fuerzas armadas. Por ejemplo, en el caso del esposo, 77.9% de las personas dijo que las autoridades civiles los esposaron, mientras que 64.5% dijo que las Fuerzas Armadas los habían esposado. Ahora, cuando cambiamos del tipo de uso de la fuerza a otro tipo de uso de la fuerza, aquí ya estamos, la pregunta es si ejerció violencia. Vemos se ejerció violencia física, las Fuerzas Armadas tienen más registro de este tipo de uso de fuerza violenta que las autoridades civiles, lo mismo con la psicológica y lo mismo con la violencia sexual. Claro, adivinen
¿por qué viene la violencia sexual? Pues esas son las mujeres que está deteniendo las Fuerzas Armadas. Em, bueno, esta es otra gráfica que enseña un poco lo mismo. Cómo fueron detenidas las personas. Esto también es bien interesante para entender qué y cómo hace lo que hacen las Fuerzas Armadas. Mientras que las autoridades civiles, 20% de los casos tenían una orden de aprehensión. En el caso de las Fuerzas Armadas, 4% tenía una orden de aprehensión. Mientras que las Fuerzas Armadas lo que parece que están en realidad haciendo es realizando detenciones en flagrancia, que es cuando se realiza la conducta, o después de una inspección, que son los retenes militares. Te para un militar, te revisa y entonces hay un ilícito que encuentran y ahí se da la detención. Y me parece que esto es bien importante porque un poco la idea es qué está haciendo el ejército en términos de, pues, cuáles son las tareas que están llevando a cabo en tareas de seguridad pública. Ya voy a terminar con estas gráficas porque no me quiero pasar de tiempo y quiero escuchar sus preguntas, pero esto es lo que les quería enseñar. ¿Qué porcentaje de las personas privadas de su libertad vivieron violencia durante su detención? Y entonces, por ejemplo, el primero, le incomunicaron o aislaron. Las autoridades civiles son 47%, pero aumenta 59% para las Fuerzas Armadas. Patadas y golpes, las autoridades civiles, 39.5% de las personas que fueron detenidas por autoridades civiles dicen que recibieron patadas y golpes, mientras que para las Fuerzas Armadas es 54%. Bueno, y entonces ahí pueden ver, ya cuando se trata de ejercicio de violencia, hay mucho más porcentaje de personas detenidas que reportan este tipo de conductas que el caso de las autoridades civiles. Quiere decir que las autoridades civiles son bien buenas y no llevan a cabo violaciones de los derechos durante la detención. Por supuesto que no, tenemos autoridades que son muy violentas, tanto civiles como militares, pero específicamente las autoridades militares pues tienden a utilizar la fuerza letal más, a utilizarlo ya en grados que parece que están llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales, pero además en el ejercicio de las funciones de seguridad pública también hay indicios que son que son graves, ¿no? Esta es la última que les quería enseñar, con qué frecuencia las personas detenidas fueron violadas por las autoridades. Para las mujeres, 13.4%, mientras que las autoridades civiles, 4.9%, ¿no? Y entonces esto me parece que es un dato muy relevante, porque el tipo de autoridad sí importa cuál autoridad está llevando a cabo las tareas de seguridad pública. No parece que son iguales, y por supuesto puede haber distinciones y que las autoridades militares aprendan, tomen cursos, lo que sea, pero hoy vemos una diferencia. Y aquí nada más quiero ya terminar con un par de reflexiones, ¿no? Primero, que el tipo de autoridad o de institución sí importa, tanto para el uso de la fuerza letal como no letal. La militarización de la seguridad pública ha llevado a cabo un debilitamiento de los cuerpos policiales civiles. Ya no les voy a enseñar las gráficas, pero vemos cómo conforme aumenta el despliegue de autoridades militares, disminuye el número de policías civiles, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay un costo de los estados de financiar los operativos militares, pero además porque pues cambian las condiciones de seguridad. La militarización además desincentiva las iniciativas comunitarias y locales de prevención. Hay una propuesta de seguridad, en inglés dirían one size fits all, pero la seguridad no es así, y no todos los problemas de seguridad son la delincuencia organizada. La mayoría de los delitos que se cometen no tienen que ver con delincuencia organizada, son violencia intrafamiliar, robo de transeúnte, robo en el transporte público, robo a casa habitación. Y es muy distinto los delitos que se cometen en la Ciudad de México de los que se cometen en Nuevo León, o se cometen en Tijuana, o se cometen en Tabasco. Y el tener una propuesta para resolver todo se vuelve muy problemático, porque pues no atiende las necesidades específicas que las comunidades tendrían que pues, proponer y decir cuáles son sus necesidades. Bueno,
Y aquí, claro, llegamos al último punto que es, ¿y ha funcionado? Bueno, pues en términos de homicidios, ahora tenemos como esta disminución que muestran en las mañaneras. Pues sí, como decía también Eduardo Guerrero, yo creo que esas cifras hay que tomarlas con cautela porque conforme disminuyen los homicidios también estamos viendo que aumentan los desaparecidos al punto que pues desaparecieron las cifras de desaparecidos. Ya hoy no sabemos cuántos desaparecidos hay porque cambiaron por completo el registro. Ya sé que platicaron con Carla y eso seguramente es algo que ella les habrá contado. Eh, la historia de éxito de la Ciudad de México en términos de la reducción de homicidios, yo creo que es otra señal de cautela. Lo que vemos ahí es cómo disminuyeron los homicidios, pero aumentaron las muertes violentas no determinadas. Y ahí pues ya hay un chorro de artículos escritos al respecto. Cuando se mete uno a analizar los datos del INEGI de la Ciudad de México, lo que vemos es, pues disminuyeron los homicidios, pero hay un aumento que no se explica de los muertes violentas no determinadas en las cuales pues simplemente no se está registrando cómo murieron esas personas, aunque sí se registra que son muertes violentas. Entonces, por ahí hay unas hipótesis de, es que son suicidios, pero no sabemos realmente que son suicidios. Entonces, ya lo que tenemos es un enorme número de personas muertas que no sabemos bien por qué están ahí. Por último, está esta iniciativa del presidente para reformar la Constitución. Es bastante corta, pero lo que sí dice nuestro artículo 129 constitucional dice que los militares no llevarán a cabo ninguna actividad que sea ajena a la estricta disciplina militar y la propuesta es reformar la Constitución para que el artículo diga los militares no llevan a cabo ninguna actividad que no esté establecida en la Constitución o leyes secundarias. Es decir, lo que se propone para culminar este gobierno es abrir la puerta a que los militares realicen todo lo que ya les conté y más. Eh, Perdón si fui escueta en algunos de los temas, sé que es mucho, ya paro para que tengamos por lo menos 15 minutos para platicar. Gracias. Excelente. Muchas gracias, Catalina. En efecto, tenemos unos minutos para preguntas. Ya conocen la rutina. Levanten la mano en Zoom y yo les doy la palabra. Javier Patiño, adelante. Muchas gracias, Catalina. Muy buenas tardes. Antes que nada, agradecerte por esta explicación acerca de los inconvenientes que puede tener la militarización de la seguridad pública en nuestro país, ¿no? Ha sido muy ilustrativo. Lo que quería preguntarte específicamente sería, ¿qué ruta se podría seguir por parte del gobierno mexicano para poder desmilitarizar al país? Yo creo que en los últimos años hemos visto que no es un tema ideológico, hemos visto que Calderón empezó a militarizar el país, Peña Nieto lo hizo, el presidente López Obrador criticó al gobierno pasado, sin embargo, ha utilizado al ejército en más ocasiones, ¿no? Entonces, yo creo que lo que he visto es que en las organizaciones civiles sí critican el tema de la militarización, sin embargo, como gobierno creo que también es muy difícil llegar a desmilitarizar al país, ¿no? Por varios asuntos. En varios municipios, la última vez que vi cifras del estado de fuerza, aproximadamente 400 municipios ni siquiera tienen un policía, ¿no? Tenemos problemas también de confianza de los policías que no son confiables, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer, no? Para que poco a poco se pueda desmilitarizar. Adelante. Sí, sí, gracias. Bueno, a ver, ahí yo empiezo por el final que decías, los policías no son confiables. Yo creo que ahí también hay un enorme engaño de decir las policías no son confiables y los militares sí son confiables siempre. Pues no es el caso. O sea, no, ahí está Yotzinapa, que sabemos que estaba coludido el ejército en el trasiego de drogas. Y también decir, bueno, se va a acabar la corrupción por darle las aduanas a los militares y ya tenemos un chorro de casos y de denuncias en los cuales pues eso no está sucediendo. Entonces, tomaría con cautela un poco como el decir, la solución a la falta de confiabilidad de las policías civiles es la militarización, ¿no? Creo que ahí hay dos temas distintos. A ver, creo que nadie dice saquen a los militares de un día para otro. Justamente toda la propuesta de la Guardia Nacional era construyamos un cuerpo civil, tenemos 6 años para hacerlo.
Vamos a construir el cuerpo civil que el presidente dice que se necesita. Y ahí se echaron un montón de recursos, pero no se hizo, no se hizo, simplemente no se hizo. Se le quitó todo el financiamiento a las policías civiles, aunque ahí mismo en el transitorio decía, hay una obligación de fortalecer a los cuerpos de policía locales. No se hizo, simplemente no se hizo. ¿Por qué? Pues hay muchas razones por las cuales no se hizo. Uno, el presidente López Obrador prefirió construir un cuerpo militar y dejárselo en manos de la Sedena, a pesar de lo que costó la Policía Federal, que la Policía Federal sí tenía problemas de corrupción, pero no como para desaparecer todo el cuerpo, ¿no? Que es lo mismo que hemos visto con las guarderías, con todos los ejemplos de instituciones que simplemente se destruyen sin tratar de corregirlas primero, a pesar del costo que tuvo construirlas. Pero la Policía Federal tenía muchas cosas que sí funcionaban. Pero el tema tiene que ser, pues, ¿quién se va a tomar en serio la construcción de policías civiles? Y sobre todo, pues, para los gobiernos locales es mucho más sencillo decir, yo no soy responsable, que se hagan cargo. Ya están los militares que se hagan cargo, ya, mira, yo me dedico a inaugurar obras, a resolver el problema de la construcción de no sé qué, las escuelas, y que ya los militares se ocupen del otro, ¿no? Sin ver realmente lo que implica en términos del deterioro de estar continuando con esta estrategia de seguridad militarizada. Creo que sí hay una ruta, pero no veo factible que se vaya a tomar. Yo honestamente hoy soy bastante pesimista. Yo veo un cogobierno ya entre militares y civiles en nuestro país. No creo que si López Obrador, habiendo hecho las promesas, teniendo todo el apoyo civil de su electorado, si no lo hizo, no veo quién lo vaya a llegar a hacer. Y creo que sí, lo que vamos a ver en todo caso va a ser la profundización de esto. Hoy no saben digo, no sé si saben, pero esta semana se está por aprobarse otra ley más, que es la ley de ciberseguridad, en el cual se le da permiso a los militares de estar monitoreando todas las redes sociales, todas las cuentas, para ver amenazas a la soberanía, pero al mismo tiempo hoy salieron reportajes en los cuales pues lo que se está denunciando es que también hacen espionaje electoral, cierran cuentas que son incómodas para el gobierno, etcétera, ¿no? Vamos, es bien peligroso, y creo que hay muchos temas mezclados en los cuales se dice es que la organización, el crimen organizado, y entonces pues démosles todo a los militares. Pues no, creo que ahí también hay excesos que claramente se están cometiendo, y creo que pues políticamente es fácil y redituable para las personas que están aprobando esto y no se toman en serio, pues qué va a ser del país en los próximos 10, 15 años, ¿no? ¿Cómo vamos a dar vuelta para otro lado? Pero además ya llevamos mucho tiempo viendo que esto no funciona. O sea, yo no sé por qué pensamos que esto va a funcionar. No me digan que ahorita está bien la cosa porque ya hay 350,000 militares desplegados en el país. No es cierto. No, ahí están las cifras de extorsión, las cifras de violencia familiar, las cifras de feminicidios, de desaparecidos. Entonces también hay como una cosa de, no, es que sí necesitamos combatir de frente a los delincuentes. Pues primero, ese no es o sea, hay muchos delitos que no pasan por delincuencia organizada, para los cuales los militares no están preparados. Y segundo es, para la delincuencia organizada no parece que está funcionando esta estrategia de despliegues militares tampoco. Hay otras estrategias que sabemos que se tienen que llevar a cabo y simplemente no se están llevando a cabo. Gracias. Otras preguntas. Yo tengo, a ver, yo tengo una, pero Roberto Guerrero, adelante, y después yo hago la mía. Muchas gracias por toda la información. Bueno, de hecho, había escrito mi pregunta en el chat, pero ¿por qué la militarización? Digo, hay muchas versiones, como lo comentaba, que es un cogobierno militar, que Morena es el partido de la Sedena, pero ¿cuál es la estrategia de AMLO, de este gobierno? Y en militarizar tanto la seguridad como otros proyectos, ¿no? En asignarles proyectos hasta productivos.
Es un mal necesario. Entiendo que en algún punto, bueno, desde que inició la violencia en México en el 2006, fueron necesarios los militares, ¿no? La acción de los militares se vio como algo necesario, un mal necesario. Necesitamos continuar por ese camino porque también, como comentaba, la profesionalización de los cuerpos policíacos a nivel municipal y estatal, tal vez no lo veamos en mucho tiempo porque no hay ningún interés político para hacerlo. ¿Qué me podría comentar al respecto? Muchas gracias. Sí, gracias. No sé si tú quieres hacer la pregunta, Emilio, para No, cerrar. mi pregunta era simplemente, eh, al ver esta enorme expansión en las funciones del ejército, de los militares, eh, al ver esto, del hecho de que pues tienen un cheque en blanco firmado que y una serie de espacios de ambigüedad donde pueden hacer todo tipo de cosas que ex post facto entonces se les está buscando cobertura jurídica. O sea, que nos queda claro que todas estas obligaciones, atribuciones, funciones son ambicionadas, deseadas por el ejército, o sea, digamos, o hay un panorama ahí un poco más complejo, digamos, porque hay una visión en la cual el poder esto siempre es deseable, lo acaparas en lo que sea, ya sea vendiendo boletos para las rifas o matando narcotraficantes, lo que me den lo tomo. Y otra versión que es un poco más complicada, sobre todo si son tareas que sabes que no puedes hacer bien y que luego te pueden crear problemas, desprestigio, conflictos. ¿Sabemos algo al respecto? A ver, o sea, creo que sí hay cabildeo. Yo digo, lo hemos visto, con el cabildeo de la Sedena en el Congreso para pasar ciertas normas. La de ciberseguridad de ahora no me queda ninguna duda que es algo que ellos están pidiendo. Y que está sucediendo un poco esto que decías, como de ya están realizando las tareas, pasemos la ley para legalizar lo que están haciendo, ¿no? Como, y creo que esto quizás sirva un poco para responder la pregunta de Roberto. Se está haciendo algo ilegal, en lugar de decir, a ver, momento, detengamos y regresemos esto al estado constitucional de las cosas, la propuesta es, hagamos una ley para hacerlo legal. Reformamos la Constitución para darle un carácter de constitucionalidad. No, no, en lugar de decir, oye, no, la Sedena no tendría que estar teniendo una empresa de administración de hoteles y de trenes. No, eso no es lo que tiene que estar haciendo. Y entonces me parece que sí hay evidencia de que sí lo están pidiendo y que hay cabildeo. No me parece que todo mundo dentro de las Fuerzas Armadas esté contento y creo que también ahí tenemos alguna pues, evidencia de que hay divisiones en las cuales hay gente que dice, no, esto no es lo que tendría que estar haciendo la Sedena, pero sí, pues el grupo dominante ahorita está pidiendo que se les dé más funciones, ¿no? Sobre por qué hizo esto el presidente López Obrador, creo que ahí sí ya entramos al terreno de la especulación y si va con su forma de gobernar y que no le pongan límites, no le estén preguntando o diciendo que algo es una mala idea. Honestamente creo que eso pues es más especulativo. Yo sí veo muy difícil que se dé vuelta atrás a esto. Yo les contaba al inicio de los convenios que se firman en los estados. Normalmente son de la Sedena, van directamente a la entidad federativa y le dicen, oye, pues el bachillerato, ¿no? Vamos a usar ese ejemplo. Vamos a construir un bachillerato. Fíjate que es bueno para la incidencia delictiva, por supuesto, sin ninguna evidencia alguna para demostrar que es mejor o necesario. Y claro, los gobernadores, los secretarios, pues están frente al personal de los militares que tiene a cargo la seguridad del Estado. No le van a decir que no, no le pueden decir que no. Y entonces hay ahí también una parte en la cual nos vendemos la idea de que la subordinación de las autoridades civiles y solo cuando las autoridades civiles pidan la ayuda de los militares, no, o sea, no hay una condición de igualdad entre autoridades civiles y autoridades militares en estas circunstancias. Ya se me olvidó que otra cosa habías preguntado, Roberto, perdón. Bueno, Sí, sí, ah, adelante. O sea, la sí, pregunta es si es un mal necesario. exacto. Bueno, pues, o sea, creo que, a ver, es un mal necesario quizás en algunos casos, pero nunca nadie
se ha tomado la molestia de demostrar que funciona. O sea, decimos que funciona, pero ¿dónde está la evidencia que funciona? Al revés, tenemos un montón de evidencia de que no funciona. Y entonces, pues quizás es un mal necesario, pues ahora que ya no tenemos policías, pero no tenemos policías porque están los militares. Entonces, creo que hasta que no se tome alguien en serio la obligación de construir cuerpos civiles, pues sí, va a seguir siendo una necesidad teniendo ahí a los militares, aunque sepamos que no es una estrategia que funcione en términos de reducción de la violencia. Bien, ya casi se nos acaba el tiempo, pero nos queda, dijiste algo que quisiera que abundara si pudieras. ¿Hay camino de vuelta? O sea, difícilmente dices, o sea, si hablas de cogobierno, si hablas de una profundización de esto, digamos, ¿en qué medida se puede vislumbrar un camino para desmontar esas cosas o ya está el proceso tan avanzado que se antoja muy, muy difícil? Yo lo veo muy difícil, yo no veo que en los próximos 12, 18 años esto se vaya a revertir. Honestamente, creo que si no hay algo, o sea, no sé bien qué tendría que pasar en el país para que nos tomemos en serio la construcción de cuerpos civiles y la importancia de ello. De nuevo, políticamente no reditúa, es un poco como la idea de la prisión preventiva oficiosa, o sea, reditúa decir mano dura, aunque no funcione. Y entonces, pues es impopular decirlo, y ya pues están ahí los militares y ya no están los policías. Entonces creo que sí va a tomar mucho tiempo, mucho compromiso y realmente un enorme deseo de que esto sea distinto para que haya un cambio. Bien, bueno, pues con ese gris panorama damos fin a este seminario. Le agradecemos de corazón a Catalina Pérez Correa que nos haya acompañado el día de hoy y nos haya presentado sus análisis y los resultados de sus investigaciones. A ustedes todos, muchas gracias por acompañarnos. Tendremos una nueva serie del seminario en el trimestre de la primavera. Gracias, Catalina, por acompañarnos. A todos, buenas tardes y hasta pronto. Muchas gracias. Adiós. Terminamos.